Le agradecemos que continúe con nosotros. Seguimos con el análisis de todos estos temas y, por supuesto, es un gusto saludar en esta tarde a Magali Hernández, la sección desde aquí. Y bueno, pues tiene un tema importante que mencionar. Vamos a estar hablando de los gurús del amor. Magali, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Lau, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues coméntanos el tema de esta tarde, por favor. Fíjate, Lau, que escogí este tema para el día de hoy por esta gran polémica que se ha desatado por ahí en todas las redes sociales con este podcast que digo muy mal atinado. Yo no sé si se le ocurrió al mismo Chicharito o fue, por ahí dicen que, algunos dicen que fue su coach, otros dicen que fue su manager, otros dicen que su representante, etcétera. No sé si por ahí estés enterada, que hace unos días el Chicharito tuvo la muy mala idea, creo yo, de subir un podcast en el que decía que, bueno, palabras más, palabras menos, que de pronto las mujeres quieren en su vida un hombre proveedor, pero que las cuide, pero que las proteja, pero que estén pendientes de ella, pero que les proporcione una casa, pero que las mujeres a cambio tendrían que ser mujeres que estén pendientes del hombre, pendientes de su casa, pero se le ocurrió mencionar la palabra, pero que limpien. Entonces, bueno, Lau, no te quiero contar cómo salieron las mujeres, pero así, mira, hasta por debajo de las alcantarillas, malamente diciendo, feministas y no feministas, se le fueron a la yugular literal al Chicharito. Entonces, por eso es que estoy abordando este tema, porque por una parte, si vuelvo y repito, hay que entender que la mujer, bueno, lleva muchos años lastimada, lacerada. Hay que recordar que apenas tenemos 100 años que siquiera las mujeres pueden tener derecho a ejercer el voto, que jamás hubiéramos pensado, como vivimos hoy en día, que ya tenemos una presidenta mujer. Entonces, bueno, puedo entender esa parte de la mujer de sentirse durante años oprimida, lastimada, vulnerada, poco valorada, etcétera, pero ya al punto de, y entonces, ¿de qué deriva todo esto, Gladys? Estos llamados gurús del amor que se han dado muy de moda, ¿qué es lo que son? Bueno, ellos se autodominan como coaching o como especialistas en temas del amor y que dan consejos hacia los hombres. Hay uno por ahí que no quiero decir, no voy a decir nombres de ninguno de ellos, pero bueno, con tantito que se metan en redes, sobre todo en el TikTok, él sube muchísimo contenido. Creo que su contenido, Gladys, es sumamente lacerante para la mujer. Sus palabras son no nada más ofensivas, sino que son degradantes. Para él, cualquier cosa, Gladys, es que si la mujer no te responde en el segundo dos que tú le llamas por teléfono, mándala a la. Y es que si la mujer no hace esto como tú quieres, mándala a la. Y utiliza mucho, Gladys, ese término que está como muy en boga hoy en día, que no sé si lo has escuchado, que es el término que la mujer debe ser como muy sometida, porque la mujer tiene el tema de la hipergamia. No sé si por ahí lo has escuchado. Claro, adelante. Ok, bueno, este tema de la hipergamia juzga mucho a la mujer. ¿Por qué? Porque dicen que la mujer, por lo menos lo que quiere cuando está al lado de un hombre, es estar en la misma sintonía o bajo la misma circunstancia o con la misma calidad de vida o mejor. Entonces, este tipo de gurús, al juzgar tanto a la mujer, porque vuelvo y repito, la definen como que la mujer es un ser humano en hipergamia. Entonces, todo el tiempo buscan estar como sometiendo bajo estos llamados tips como de autocontrol, que lo único que generan hoy en día, Laura, es una violencia trasladada, porque yo he visto, he escuchado y he estado sentada en mesas, Laura, donde los hombres claramente repiten hasta los mismos términos que estos, repito, llamados gurús del amor tienen tan hoy en día. Hay un término, Gladys, perdón, Laura, que yo lo odio y lo detesto, que dicen, es que tú tienes que hacer que la mujer se encloche. ¿Y cómo puedes hacer que la mujer se encloche? Bueno, pues tienes que aplicar todas estas técnicas de hoy en día, que para mí no son otra cosa más que violencia, y aplica igual, tanto para hombres como para mujeres, como el gaslighting, como el ghosting, como el breadcrumble, como la ley del hielo. Entonces, ellos lo que dicen
es que si tú aplicas todas estas técnicas, tú haces que una mujer se encloche. Para ellos el término enclochar es quiero entender como que enamorar, como que se enganche de, y entonces eso permite que tú puedas tener como ese control y ese sometimiento por encima de la mujer. Al final, Laura, creo que es algo muy lamentable y sobre todo porque todo este tipo de información, todo este tipo de contenido, Gladys, es el contenido que nuestros hijos consumen. Yo, por ejemplo, tengo dos chicos, uno de 20 y otro de 24. Entonces, imagínate qué miedo, pánico, pavor tengo yo cuando en casa mis hijos vienen de un lugar en el que la mujer es un ser respetado, es un ser valorado, es un ser amado, protegido, y de pronto se meten mis hijos en las redes y se encuentran este tipo de personajes en los que les dan información o tips, según ellos, para poder hacer que una mujer se enamore cuando no es otra cosa, vuelvo y repito, más que violencia y maltrato disfrazado, Laura. Y además hay que recordar, bueno, hablando de todos estos temas relacionados a la violencia contra la mujer, en Veracruz, pues continuamos entre los primeros lugares hablando del feminicidio, lo hemos dado cuenta a través de nuestro propio medio, incluso de enero a junio de este año fueron 30 feminicidios, 411 desapariciones, 82 agresiones, y bueno, en las pláticas que hemos tenido, incluso pues en el reporteo pues diario con representantes tan solo del Instituto de las Mujeres a nivel municipal, pues se da cuenta de toda esta violencia que se está pues generando, que se sigue dando aquí en Veracruz. Y bueno, pues importante el reflexionar con esto que nos estás comentando, Magali, sobre todo pues hablando, ¿no?, del caso específico de Veracruz y dando este panorama. Lo que se requiere pues es cambiar, por supuesto, toda esta tendencia que tenemos y, bueno, pues ir componiendo como sociedad todas estas condiciones, garantizar los derechos de las mujeres, que tengamos todas estas garantías al salir a la calle, en la propia casa, por supuesto. Magali. Es correcto, Lau. Al final, todo este tipo, digamos, de educación o de respeto hacia la mujer, hay que entender que viene de casa. Muchos de pronto padres malentendemos el que llevar a nuestros hijos a la escuela, ya con eso tenemos cubierto el tema de la educación. Yo soy completamente enemiga de esto, porque yo siempre he dicho que, bueno, a la escuela se va a adquirir conocimientos, si bien también imparten cierto tipo de educación y de valores, pero todo eso, Laura, debería de venir de casa y de alguna forma o de algún modo, vuelvo y repito, como padres nuestra obligación es estar pendiente del contenido que consumen nuestros hijos, porque al final todos estos chicos, vuelvo y repito, como los míos que tienen 20, el otro tiene 24, pues en algún momento van a hacer su vida en pareja. Y entonces imagínate lo grave y lo peligroso es que chicos como los míos estén consumiendo este contenido y mala y falsamente estén pensando que esa es la forma correcta de hacer que una mujer se enamore, de hacer que una mujer quiera estar contigo, de formar un hogar, una familia, porque entonces estas cifras que hoy a bien nos estás presentando, imagínate lo que va a pasar, lo grave que va a pasar, Laura, en 10 años. Así es, pues importante reflexionar sobre esto. Muchísimas gracias, Magali, te agradecemos como siempre y te deseamos la mejor de las tardes. Muchas gracias. Linda tarde a todos, un saludo. Gracias, agradecemos a Magali Hernández. Y bueno, ya nada más para cerrar y siguiendo con este tema, en el caso del estado de Veracruz, bueno, pues la mayor complicación pues se tiene en ciudades como Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Cozoleacaque, incluso en el propio Veracruz y Boca del Río, que es parte de las lamentables cifras que hemos estado comentando pues a través de nuestro medio. Prácticamente estamos hablando que 18 municipios veracruzanos han tenido pues al menos un caso de feminicidio en lo que va del año, así que es importante pues el tomar en cuenta todo esto que nos menciona Magali en esta tarde. Y es así como llegamos al final de nuestro espacio Conexión B. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Soy Laura Morales Guillén, le agradezco a nombre de Jorge Luis Malpica Ortiz que haya estado con nosotros y, por supuesto, invitarle a que se quede con toda nuestra programación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.